Hola, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente al tercer domingo de Pascua, día 23 de abril de 2023, es el siguiente. Pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero, sin mancha y sin defecto. Cristo. Primera de Pedro 1:18. La primera carta de Pedro pertenece al grupo de las cartas católicas. Se llaman católicas porque no van dirigidas a una persona concreta o a una comunidad concreta, como en el caso de los corintios, los efesios, etcétera, o Tito, Timoteo, como decía San Pablo, sino que van dirigidas o a un grupo de comunidades cristianas o en general no van dirigidas a personas o comunidades concretas. Esta carta la ha atribuido la tradición a San Pedro, aunque parece ser que la ha escrito su discípulo Silvano, como nos dice en el capítulo 5, versículo 12. Os he escrito brevemente por medio de Silvano. Y en este versículo San Pedro nos viene a recordar verdades que han sido proclamadas por la Iglesia desde el principio y verdades que han sido traídas del mismo Jesús. Primero, ya sabéis que fuisteis liberados. El original griego utiliza un verbo que se ha traducido, en concreto San Jerónimo, como redimidos, redempti estis, dice la Vulgata de San Jerónimo. Y el verbo en griego utilizado también hace referencia a esta redención, a esta recompra. Redención significa eso, recompra. Sigue diciendo el versículo, fuisteis liberados de vuestra conducta inútil. Mataías es el vocablo utilizado y hace referencia en la traducción de los 70 al culto de los ídolos. Es decir, esa conducta inútil es el culto de los ídolos. Por tanto, los destinatarios de la carta son en su mayoría cristianos venidos del paganismo. Y esta idea de la redención tan antigua y que proviene del mismo Jesús, pues se encontraba predicha, como no, en Isaías 52:3. Porque esto dice el Señor, por nada fuisteis vendidos, es decir, nosotros mismos nos entregamos al pecado, por nada, sin precio seréis rescatados. Hemos sido rescatados con esa sangre preciosa, pero a nosotros no nos ha costado nada, ha sido una liberación gratis. San Pablo mismo, en un versículo que hemos visto en la Biblia en casa hace ya mucho tiempo, 1 Corintios 6:20, nos dice, y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y aunque parece que se sigue dirigiendo a paganos, básicamente, sin embargo, no deja de hacer alusión a las profecías del Antiguo Testamento y, en concreto, a la regulación de la Pascua de Éxodo 12:5. Cuando habla del animal que tiene que ser sacrificado, el cordero que tiene que ser comido en esa noche de Pascua antes de la liberación de Egipto, dice, será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Evidentemente será una sangre preciosa como la de cordero, sin mancha y sin defecto. Y toda esta liberación de los cultos paganos y esto lo vemos en un paralelo indudable en Efesios 4:17 y siguientes, porque tanto San Pedro como San Pablo nos hablan de que esta liberación del paganismo y del culto a los ídolos, etcétera, nos tienen que llevar a una conducta nueva. Y así, por ejemplo, Efesios 4:17 y siguientes. Esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como en el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras y alejados de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza de su corazón. Y también San Pedro, sobre todo a partir del versículo 22 y sobre todo también a principios del capítulo 2 de su primera carta, nos habla del comportamiento, del crecimiento de estos elegidos en la salvación. Nada más, hacía tiempo que no veíamos nada en la primera de San Pedro y ya lo hemos visto, así que ya sabes, que la Biblia te acompañe.